Sí. Continuamos con Despierta, con CDN. Aquí en nuestros estudios tenemos con nosotros a Eduardo Gallardo. Es el representante de UNICEF en el país, y también tendremos en breve vía Zoom a Xavier Hernández, que es el representante del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas dos instituciones lideraron, junto a muchas otras, una encuesta sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en los hogares dominicanos. Vamos a valorar algunos de sus hallazgos principales y principalmente las recomendaciones que se harían al respecto. Los buenos días a Eduardo y a Xavier también. Muy buenos días a ustedes, un gusto poder estar acá. Esta es la primera entrevista presencial que tengo yo por lo menos desde el mes de marzo, y muy contento de poder acompañarles esta mañana. Gracias, bienvenido también a Javier Hernández, y ya está listo por Zoom. Javier, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, espero que el sonido se escuche correcto. Muchísimas gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los televidentes. Se escucha muy bien. Primero queremos preguntarle a ambos, ¿en qué consistió este proyecto, esta investigación del impacto del COVID-19 en República Dominicana? Perfecto. Eduardo. No, por favor, Javier. Adelante, Javier. Muy bien. Bueno, mire, cuando arranca la crisis en el mes de marzo, desde Naciones Unidas y en particular desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos planteamos la necesidad de saber qué está pasando en los hogares dominicanos, qué tipo de impactos están sufriendo los hogares, para poder apoyar a las instituciones del Estado en los programas que se estaban desarrollando, Quédate en Casa, FASE, programa PATI, para saber cómo estos programas estaban aterrizando en los hogares dominicanos, un poco con el objetivo de ver que no se estuviera quedando nadie por fuera, para poder asegurar que no estábamos dejando a nadie atrás. Para eso, en alianza con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, establecemos lo que llamamos Red Actúa, que es una red de organizaciones locales a través de las cuales desarrollamos estas encuestas de impacto socioeconómico. Son encuestas que tienen un abordaje integral de los hogares. Está claro que esta no es solo una crisis sanitaria, es una crisis que va mucho más allá. Entonces estamos viendo temas de cómo está impactando la crisis en los ingresos de estos hogares, en temas de educación, en temas de cohesión social, un abanico de indicadores que estamos midiendo. Lo hacemos a través de estas organizaciones locales por el tema de distanciamiento social, que nos permite, digamos, la encuesta tradicional puerta a puerta. Estas organizaciones que cubren todo el país son nuestros ojos en el territorio. Y también importante destacar que ya desde ese momento, cuando arrancan las encuestas, tenemos claro de que no era suficiente tener una sola encuesta que midiera la temperatura en un momento concreto, sino que íbamos a tener que medir la evolución de las diferentes variables, entendiendo que era una crisis que se iba a prolongar en el tiempo. De tal suerte que lo que se propone desde esta encuesta es una medición cada mes, 2 meses, se hace a través de una plataforma digital, con lo cual en tiempo real vamos teniendo los resultados, y eso nos permite, además de saber cuáles son los indicadores, también poder valorar las tendencias que se están dando en cuanto a estos indicadores en los hogares dominicanos. Eduardo, se aplicó la encuesta en medio de una pandemia. Dinos el periodo en que fue aplicada, la cantidad de hogares que abarcó el estudio, y yo mencionaba que colaboraron otras entidades. Bueno, así es. En primer lugar, no es una encuesta, estamos haciendo una serie de encuestas. Esto es un ejercicio bastante complejo, pero necesario, porque las cosas, ustedes lo saben mejor que nosotros, están cambiando casi semana a semana. Las perspectivas que teníamos hace un mes ya no son las de ahora, etc. Entonces lo que estamos haciendo es llevar rondas, como bien dice Javier, cada más o menos mes y medio de encuestas. Estamos trabajando con Ciuven,
estamos trabajando con otras organizaciones de Naciones Unidas, estamos trabajando con UNFPA, con OIM, también está UNUCIDA, hay organizaciones no gubernamentales que nos están ayudando y que están trabajando. Y es una mezcla, la base de datos de la que estamos trabajando es una mezcla de beneficiarios de SIUVEN más personas que son alcanzadas o contactadas directamente a través de organizaciones no gubernamentales para poder tener una idea de cuál es la situación. Los datos no son representativos del país, son representativos de ciertas de las ciudades más importantes y de los barrios más pobres de las ciudades más importantes. Pero nos da una idea, como bien decía Javier, es medir la temperatura y tener alguna idea en salud, en educación, sobre qué realmente, en los temores que tiene la población, sobre qué realmente está pasando, ¿no? Cómo le está impactando esta crisis realmente a las familias y de esa manera se puedan tomar decisiones de política pública. ¿Qué encontraron? A ver, muchas cosas, pero creo que lo más relevante en este momento, porque es parte del proceso de la discusión, es el tema que tiene que ver con educación, ¿no? Estamos en un momento en que había que tomar decisiones muy importantes y los datos que teníamos son probablemente los datos más sólidos que existen respecto a qué ha pasado en este periodo, qué pasó con la educación en el periodo entre marzo y junio en que se cerró el año escolar, cómo realmente estuvieron estudiando los niños y las niñas, especialmente los más pobres, que es lo que nos preocupa, y cuáles son los insumos, los recursos que esas familias tienen para poder afrontar el siguiente año escolar. Lo que encontramos fue que, en primer lugar, la enorme mayoría de los niños había seguido estudiando, alrededor del 83% consiguió seguir estudiando, lo cual es una buena noticia y una mala noticia. Eso significa que un 13% de los niños en República Dominicana, de esos barrios, especialmente de los más pobres, dejó de estudiar. Y ese es un problema realmente importante. El otro tema que encontramos es que, bueno, la gran mayoría de los niños y de las niñas en realidad estudiaron gracias a WhatsApp, ¿no? Alrededor del 75%, el 80% de los niños estudiaron gracias a WhatsApp. Ahí están los datos, los estamos viendo en pantalla. Perfecto. La gran mayoría estudió gracias a WhatsApp. Solamente la mitad de la población tiene acceso a Internet. Hay una cantidad muy pequeña que tiene acceso a computadoras y otros equipos, y eso se ve en la encuesta, ¿no? ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, que cuando volvamos a clase, la vía prioritaria, en tanto no consigamos que los niños y las familias tengan internet y computadora, va a seguir siendo WhatsApp, y entonces los medios de enseñanza tienen que adaptarse a eso, ¿no? Eso en la parte de educación. También nos dijo la encuesta que la mayoría de la población, el 65% de las familias, sienten miedo y no están seguros de mandar a sus hijos a clases cuando retornemos a clase. Xavier Hernández, representante residente adjunto del PNUD, está con nosotros también vía Zoom, si ustedes se están sumando a la programación de Despierta con CDN. Con él también conversamos sobre este estudio en particular. Me preocupa el apartado sobre la alimentación, Xavier. Dice que 50%, más del 50% de los hogares padece de al menos carencias severas de alimentación. Es la gráfica que estamos viendo en pantalla. Y ustedes hacen allí una pormenorización de cada uno de estos datos. Dice 76.7% de los hogares indicó que les preocupa no tener suficiente alimento. 45.8% reporta que han cambiado la dieta del hogar a alimentos más baratos. Y esto es un dato que me parece interesante en aras también de hacer balance de lo que ocurrió con el gobierno saliente y los programas que emprendió para atender la pandemia del COVID-19. 40.8% ha accedido a alimentos donados o a crédito, ha cogido fiado, por decirlo de alguna manera. ¿Esto contempla el impacto de los programas, por ejemplo, PATI, Quédate en Casa, el acceso también a Plan Social de la Presidencia? ¿Qué podemos decir en ese sentido, Xavier? Sí, en efecto, mira, y correlacionado con esos datos que compartes, yo creo que hay un dato importante, y es que el 59,1% de los hogares dice que ha visto de forma significativa reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces, digamos que yo entiendo que el tema de la alimentación es en parte también consecuencia de esto. Tenemos que el 18,8% perdió de forma temporal el trabajo, los ingresos, el 9,3% lo perdió de forma definitiva, y el resto pues ha visto disminuidos sus ingresos, ya fuera de rentas, de remesas o de otras fuentes. Eso también llevó a que los hogares utilizaran sus ahorros para hacer frente a esta situación. El 27% de los hogares
tuvo que recurrir a los ahorros que tenía y el 39% tuvo que pedir dinero prestado, es decir, endeudarse. Entendemos que parte de la consecuencia de esta reducción de ingresos son los datos que usted compartía, ¿no? 76% de los hogares están preocupados por no tener suficientes alimentos, el 45,8% reportan que han tenido que comprar alimentos más baratos, y una cifra que a mí me parece también preocupante, el 26, casi 27% ha tenido que reducir el número de comidas al día. Entonces, digamos, nosotros lo que vemos es que el impacto en ingresos obviamente se está traduciendo en impacto en muchos indicadores sociales, y entendemos y hacemos una lectura de que esta crisis lo que está haciendo es profundizar en algunas condiciones preexistentes de vulnerabilidad, ¿no?, que existían en República Dominicana, y eso es bastante, digamos, común en toda América Latina. Aquí había habido avances importantes de familias que habían salido de la pobreza, pero había un 40% de familias que seguían en la franja de vulnerabilidad. Y esto es un poco por el modelo, ¿no?, de crecimiento socioeconómico que se ha hecho, donde han persistido ciertas brechas. Lo que sucede es que frente a un impacto como la crisis que estamos viviendo, muchas de estas familias que no habían podido consolidar esa situación de salida de la pobreza, están regresando a ella. Bueno, ¿tú vas a decir algo, Eduardo? Sí, para puntualizar también sobre el tema de nutrición. Es un tema que preocupa a UNICEF desde el principio de la pandemia. Sabíamos que este podía ser uno de los efectos más importantes de la pandemia. Naciones Unidas acaba justamente de hacer un comunicado hablando a nivel global de la preocupación sobre la desnutrición. República Dominicana en general tiene porcentaje de desnutrición bastante bajo, porcentaje de nutrición aguda bastante bajos previos a la pandemia, ¿no? A fines del 2019, la ONU hizo una encuesta de hogares con apoyo de UNICEF, justamente uno de cuyos módulos habla o medía la situación de la desnutrición. No sabíamos en aquel momento que todos los datos, toda la información que teníamos está lista para tirarla a la basura prácticamente, porque, digamos, no va a reflejar lo de hoy, va a reflejar lo de ayer. Ahí lo que hemos hecho es, justamente por esa preocupación, iniciar un programa de monitoreo y seguimiento a la desnutrición y atención a la desnutrición aguda. Es un programa que estamos iniciando en los próximos días ya definitivamente, con apoyo de USAID. Es un programa que va a permitir que mediante una aplicación las UNAPS, la Unidad de Atención Primaria en Salud, puedan medir la desnutrición de los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Y si hay situaciones de desnutrición, puedan atenderla o derivarla dependiendo de cuál sea la condición. Sí, me quedo contigo, Eduardo. Los hallazgos son abundantes en esta encuesta, y por eso voy a ir a las recomendaciones para que no se quede. Hay expectativa con el nuevo gobierno, ya que entre las novedades para enfrentar la pandemia está la incorporación de las unidades primarias, la atención primaria. Entonces veo que una de las recomendaciones que se hacen es incluir en la estrategia de atención primaria protocolos para facilitar el acceso a los centros de salud de las poblaciones más vulnerables. ¿Podría hablarnos al respecto? Bueno, lo que buscamos es fundamentalmente asegurar que la red de UNAPS en el país es probablemente de las más extendidas que existen, con excepción de los colmados, ¿no? O sea, existe una gran cantidad de UNAPS. Tenemos que asegurarnos que la población pueda volver efectivamente a usar esos servicios. Una de las cosas que he visto en la encuesta es justamente esa. Ha habido una reducción en el acceso al servicio. Uno, porque no están disponibles, y otro, porque la gente tiene miedo de acceder al servicio. Y esto ya está teniendo impacto. Hay un impacto en el aumento de la mortalidad materna, y eso se pudo medir no con esta encuesta, pero sí a través de datos administrativos del propio Servicio Nacional de Salud, y sabemos que eso está ocurriendo en otros ámbitos. Por eso nos interesa tanto que puedan abrirse estos servicios, las UNAPS, las oficialías de registro civil, las oficinas de oficialía de registro civil. El país estaba haciendo un enorme esfuerzo por asegurar la inscripción universal en el registro de nacimiento, y bueno, las oficialías prácticamente todas se cerraron, por el derecho de identidad, y prácticamente todas se cerraron.
Recién ahora se están abriendo las oficinas de los hospitales. Entonces, lo que buscamos es justamente eso, que los servicios, partiendo por los servicios de salud que están más cerca de la población, puedan efectivamente empezar a volver a funcionar. Eduardo y Javier también, hablabas al inicio del temor que ustedes levantaron en cuanto a datos estadísticos de la encuesta, que la gente sentía en medio del efecto de la pandemia. Háblanos de eso, por favor. Bueno, la gente en general siente temor, le preocupa el tema de la pandemia, hay datos sobre eso bastante claros, le preocupa el tema de la pandemia, le preocupa contagiarse. Es interesante porque eso no tiene un correlato en ciertas poblaciones, particularmente a las poblaciones más jóvenes, ¿no? Un tema que hemos visto y que hemos visto todos es que como muchas veces la población joven, digamos, está tomando más riesgo, y a medida que aumenta la pandemia está tomando cada vez más riesgos. De hecho, nosotros estamos ahora con una campaña, iniciando una campaña sobre el uso de mascarilla, sobre todo dirigida a población joven por ese tema del riesgo. Datos significativos también, tratamos de averiguar qué pasa con los temas de violencia. Muy difícil preguntarle a una familia si hay violencia en la familia. Claro. Uno lo que pregunta es, ¿hay violencia en el barrio? ¿Usted sabe de situaciones de violencia en el barrio? Y alrededor del 8% de la población nos dijo que sí, que ellos habían sido testigos de situaciones de violencia en el barrio. Eso es algo que nos preocupa. Hay que ir viendo cuál es la tendencia, qué va pasando en el transcurso de las encuestas que hagamos para ir viendo cómo eso va cambiando. Grandes ausentes en esto, por supuesto, son los niños. Es mucho más difícil preguntar sobre violencia contra los niños y las niñas en los hogares. Presumimos que debido a la situación de estrés que marca la propia encuesta, por supuesto, esto debería haber tendido a aumentar. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya vamos a regresar con más de este interesante estudio que han adelantado estas instituciones y con otros temas que están sobre el tapete informativo de la República Dominicana con los que nos gustaría conversar con estos caballeros expertos ambos en la materia. Ya venimos. Continuamos esta conversación con Eduardo Gallardo, es el representante adjunto de UNICEF en el país, y con Xavier Hernández, el representante residente del PNUD en la República Dominicana. Precisamente a Xavier quisiera yo preguntarle sobre uno de los comportamientos que fueron identificados, y es el de la depresión. De ese tema se ha hablado mucho en los últimos días desde distintos ángulos. Dicen las encuestas, por lo menos, que un 15% presentó signos de depresión. ¿Qué podría decirnos al respecto, Xavier? Perfecto. Solo mencionar de la pregunta anterior, y de hecho está relacionado con lo que está preguntando ahora de la depresión. Nosotros preguntamos algunos indicadores que llamamos como de cohesión social y preguntamos sobre cómo se percibe la seguridad en estos hogares, ¿no? En estas 6.500 hogares que estamos encuestando, y tenemos que alrededor de un 80% dice sentirse menos seguro. Y cuando le preguntamos a la gente cuáles son sus preocupaciones, la gente le preocupa ponerse enferma, a la gente le preocupa no poder tener acceso a medicamentos o a servicios de salud si se pone enferma, y también le preocupa obviamente todo el tema de ingresos, ¿no? Sale muy alto, obviamente relacionado con lo que contaba antes. Esto evidentemente puede llevar, entendemos que puede generar esto más el encierro, pues situaciones de depresión, como usted mencionaba, la cifra del 15%, y entendemos que eso también hace que sea necesario trabajar un poco el tema de apoyo psicosocial, apoyo psicológico a algunos miembros de estas familias, para que puedan sobrellevar esta situación de mejor forma. Y sobre todo entendiendo un poco lo que decía antes, ¿no? No todas las familias son iguales, existen realmente familias y situaciones donde tenemos que poner la lupa, donde existe una acumulación de brechas y de desigualdades que hacen que enfrenten situaciones mucho más complicadas. A través de esta encuesta queremos visibilizar también estos problemas y obviamente proponer soluciones a las autoridades de gobierno.
Mi pregunta es para Eduardo y para Xavier, para cualquiera de los dos. A propósito de que nosotros estamos ahora trabajando mucho sobre la situación de violencia o sexualización o hipersexualización de infantes, ¿encontraron ustedes en este estudio alguna situación que les llamara la atención con esa población vulnerable? A ver, el estudio, las preguntas se hacen al jefe o jefa de hogar, que en este caso el 50% aproximadamente de los hogares dijo que tenía un jefe de hogar y el otro 50% que era una jefa de hogar la que contestó. Bueno, no se hacen preguntas a los niños y a las niñas, ¿no? Y eso, por supuesto, enmascara mucho cualquier situación de violencia que pudiera existir en el hogar, especialmente hacia los más vulnerables, que son los niños y las niñas, porque nadie, ningún adulto en sus cabales va a ir a decir, sí, yo le maltrato a mi hijo en una encuesta. Eso obviamente que no va a pasar. Eso es muy difícil tener información desde esa perspectiva. Estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales, se ha establecido una helpline y esto está trabajando UNICEF, y en este helpline que está por internet se han recibido más de 1000 consultas de niños y niñas sobre temas referidos fundamentalmente a violencia. La encuesta tiene sus límites. Usted preguntaba sobre el tema de depresión. El 16% de las personas entrevistadas habla de que tienen signos de depresión. Pero ojo, nuevamente, estamos preguntándole al jefe o jefa de hogar, ¿no? No le estamos preguntando a todos los miembros de la familia. Y la situación puede ser muy diferente cuando uno de los miembros del hogar sale, trabaja, se mueve, y cuando tienes a otro que está todo el día, ¿no? Hacinado con otra gente, aislado del mundo exterior, etc. Es complejo. No es de todas maneras una encuesta que pueda responder todas las posibilidades. Estamos hablando nada más de los miedos, y ahí sí hay ciertas cosas de nuevo que llaman la atención. O sea, hablar de que el 75% de la familia siente miedo de no tener suficientes ingresos, o que, alimentos, o que esa misma cantidad diga que para recuperar el estándar de vida que tenía antes de la crisis necesita acceso a alimentos, nos está diciendo, mire, aquí hay un problema, ¿no? Hablando de problemas, de identificación de situaciones sociales a través de recursos como las encuestas, también sé que ustedes se valen de las noticias, de los periódicos, de la prensa local. Xavier, Eduardo, veíamos recientemente, incluso lo comentamos hoy al inicio del programa, el caso de Don Miguel. UNICEF se pronunció al respecto sobre, como bien comentaba Yulisa, la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, la situación de violencia a la que son expuestos incluso por sus propios padres a través de redes sociales. Este cantante urbano, voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió anoche, bien tarde, logró, a través de un recurso, a través de su abogado, tener una libertad condicional. Y decía él, cuando yo hago canciones con temas positivos, a la gente no le gusta. Y yo creo que también en ese sentido se puede hacer un análisis, porque esto también depende mucho de quién pone el huevo primero, ¿no? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo quiero que ustedes se refieran tal vez a esto, a cómo este drama social se ve manifiesto en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Qué hacer cuando la sociedad está demandando contenidos de violencia? A ver, si usted me permite, yo quisiera primero hacer una referencia, no en particular al caso de este cantante, ni tampoco de una youtuber, quisiera hacer una referencia un poco más general, de la cual estos son dos ejemplos, ¿no? Detrás de esto se esconde un problema que es un problema grave para la República Dominicana, que es el tema de la violencia de género, ¿no? Hay, desgraciadamente, situaciones donde se está hipersexualizando a los niños y a las niñas. Nosotros lo hemos dicho justamente en este comunicado, y eso tiene consecuencias. Cuando se presenta a niños y a niñas en situaciones sexuales como personas adultas, ¿no? Se abre el campo para la excusa, la disculpa, de un montón de otras situaciones. En el mundo antes de la pandemia hablábamos mucho del tema del matrimonio infantil, ¿no? ¿Qué es el matrimonio infantil? Si en definitiva es la concepción de parte de hombres, sobre todo, pero de una buena parte de la sociedad, de que a los 12 o a los 13 años sí está bien que la niña se case. Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Eso es justamente la consecuencia de esa idea de la hipersexualización de la infancia, de la que tenemos que salir, ¿no? Eso nos lleva al embarazo en adolescente, eso nos lleva al abuso sexual, a la explotación, a la permisividad frente a la explotación sexual. Hay que trabajar en el entendido
de que esas conductas, más allá de los casos puntuales, ¿no?, tienen que terminar como conductas aceptadas de la sociedad. Creo que lo bueno que ha tenido estas situaciones es que la sociedad ha dicho, no, mire, eso no está bien, ¿no? Y eso es importante. El acceso a la educación. Tanto UNICEF como el PNUD se cuidan mucho de no intervenir en los asuntos propios de los estados donde están representados. Pero en la encuesta, ya hablábamos de eso al principio, la encuesta dice que al menos 13, 14, 15% de los niños no pudieron terminar Así es. el año escolar después que comenzó la pandemia, febrero, marzo. Hay un cliché que dice que ningún niño se quede fuera de las aulas. Entonces ahora que ya se anuncia el año escolar con la virtualidad, etcétera, etcétera, no sé si ustedes tienen alguna consideración respetando los criterios de entidades como UNICEF y como el PNUD que no intervienen en los asuntos propios de los estados. Bueno, es cierto que tanto UNICEF como PNUD estamos trabajando con el gobierno, ambas instituciones desde su mandato en el apoyo para este próximo año escolar. Eduardo podrá explicar un poco más la parte de contenidos que se está trabajando desde UNICEF. Nosotros desde PNUD lo que estamos haciendo es apoyar lo que sería el proceso de digitalización de la educación, ¿no? Y entendemos que esto es básico no solo porque plantea una respuesta al problema inmediato que tenemos, que es el inicio del año escolar y la necesidad de poder tener una educación virtual, sino que también nos ayuda, más pensando a largo plazo, en un acelerador para una brecha, que es la brecha digital, que es una brecha que genera mucha desigualdad y que es una de esas condiciones preexistentes de las que hablaba, que generan vulnerabilidad. Entonces, desde PNUD estamos trabajando, como decía, con el gobierno, con el Ministerio de Educación para apoyarles en esto. De hecho, veníamos haciéndolo ya desde el año pasado, es una colaboración y incluye temas como el tema de formación de docentes, ¿sí? O sea, que los profesores estén entrenados en dar la formación de forma virtual. O, por ejemplo, pues el tema de conectividad, ¿no?, que es tan importante en estos momentos, ¿no?, porque obviamente sabemos que hay sitios del país donde hay algunos problemas de conectividad, con lo cual teniendo un equipo no se solucionaría el problema. Entonces, desde PNUD estamos apoyando también en alianzas con algunos sectores y con algunas empresas del sector privado para que se pueda dar más conectividad en esos sitios. En definitiva, digamos, nosotros lo que somos es un aliado del gobierno para poder asegurar que esa brecha digital se va reduciendo y que este próximo año escolar tenemos el máximo número de alumnos tomando las clases, aunque sea de forma virtual. Ahora, esto hay que decir, no es solo algo que va a pasar en República Dominicana, es algo que va a pasar en muchos países y que va a pasar probablemente en toda América Latina. Vamos a perder parte de los progresos que se han hecho hasta ahora en materia de educación, sin duda. Va a aumentar el trabajo infantil, muy seguramente va a aumentar el trabajo infantil en el próximo periodo. Estamos en una crisis, menos acceso a educación, los estudiantes han quedado mucho tiempo fuera. Entonces, esas cosas van a pasar. En la medida en que se pueda retomar de la mejor manera posible la educación, que no es un reto sencillo, estamos hablando de 2 millones de estudiantes, esto se va a reducir. En la medida que se pueda atenuar la crisis económica, esto se va a reducir. Pero el trabajo es enorme. Estamos trabajando ahora, como bien decía Javier, para un primer periodo para acompañar al Ministerio de Educación en el diseño de materiales que se puedan usar, en principio utilizando WhatsApp. Sí. Con cuadernillos impresos, se van a distribuir cuadernillos impresos y se va a utilizar WhatsApp para esto. Tenemos ahí una cooperación muy grande también de USAID que nos va a ayudar en esto y de empresas privadas que también van a ayudar para poder, para que el ministerio pueda hacer esto. Nada sencillo porque el gobierno asumió el 15 de agosto. Sí. Entonces empezar las clases. Usted no tiene idea del enorme reto que implica adaptar un currículum, ¿no?, para cuadernillos y para clases virtuales. Es
dificilísimo. Yo no soy experto en temas de educación, pero veo a mis colegas corriendo todo el día y hacerlo en un mes y medio, si se consigue, realmente es una proeza, realmente una proeza. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en República Dominicana, y Xavier Hernández, representante residente adjunto del PNUD en nuestro país también. Gracias a ambos por haber estado con nosotros el día de hoy. Para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos Gracias vamos a a una ambos. pausa.